Saludos, soy la alumna Tiara Maldonado y en este video presentaré la defensa oral del ensayo del segundo parcial que presenté en la materia Comunicación Oral y Escrita 1. Para empezar, tomé la idea principal de las reglas gramaticales que, surgió a través de un cambio repentino. Al ir analizando los diferentes temas de la cursada, me di cuenta y lo utilicé como disparador a causa de una indignación personal que tuve al realizar un trabajo práctico y darme cuenta, ¿no?, de la necesidad de estudiarlas y ponerlas en práctica y tenerlas presentes y claras en mi vida, porque en sí como un universitario la necesitamos para la redacción, para la escritura y llevar un nivel avanzado en esto, por ende también la carrera en la que estamos, que es acerca también de comunicar. Entonces inicié este proyecto, este ensayo, primero tomando esa importancia de lo que era un ensayo, que era esa pieza escrita en la cual podía expresarme, en la cual podía exponer una idea, desarrollar un tema de manera libre, obviamente dentro de los conceptos que trabajamos en este primer cuatrimestre, pero también así poder dar mi opinión personal. Comencé a llevar a cabo primeramente tomando el tema principal, que era esa, la comunicación, el lenguaje y las reglas gramaticales. Y luego de eso hice un breve resumen en el que di pie o quise dar esa intriga de lo que venía el ensayo. Inicié con lo que se llama la introducción, en el cual planteé la hipótesis por el cual yo me iba a fundamentar, en la cual iba a llevar adelante mi ensayo, y esta conllevó a introducir esta experiencia del trabajo práctico, pero también el evaluar nuestro entorno y darnos cuenta de que la comunicación, el lenguaje, iba tomando diferentes temas, iba evolucionando e iba cambiando, ¿no?, tanto en lo digital como en la Real Academia Española, como también así como la cultura avanza, la sociedad avanza, evoluciona, así también evoluciona la comunicación y el lenguaje. Luego seguía la parte donde planteaba lo que era la parte argumentativa y daba y llevaba adelante los argumentos o las, digamos, esas, le decía yo, o lo pensaba, ¿no?, como esas bases firmes en las cuales iba a poder luego dar mi conclusión. Entre ellas tomé varios textos de la bibliografía que nos dio la profesora en la cursada, y así también tomé algunas entrevistas o algunas, vamos a decirles, investigaciones, porque, fui tomando diferentes áreas en las cuales el lenguaje y las reglas gramaticales se desenvolvían. Primero comencé tomando acerca de la teoría de la comunicación, donde vemos la importancia de tener un correcto lenguaje o una correcta redacción en lo que es la conexión entre el emisor y el receptor, cómo el mensaje es correctamente enviado a través del código, y es ese código en el cual influyen las reglas gramaticales, donde influyen las reglas ortográficas. Luego de eso también prosigo a la siguiente argumentación, donde tomé acerca del, disculpe que tengo acá una ayuda a memoria, donde tomé también un texto de Emilce Beneviste, que habla acerca de los animales y el lenguaje, y la diferencia, ¿no?, de que ellos interpretan señales, interpretan códigos, pero nosotros los seres humanos nos diferenciamos por poder crear nuestro propio lenguaje y tener un lenguaje único, ¿no?, homogéneo dentro de los seres humanos, que es el hablar, que es el poder comunicarnos a través de gestos. Y a pesar de que hay diferentes idiomas, en sí tenemos como base un mismo lenguaje.
También luego de eso seguí avanzando y proseguí a tomar algunas investigaciones de donde como ente educativo, en parte en lo que era la primaria, en lo que era la secundaria y aún en los universitarios, los métodos de pedagogía en los cuales se enseñaba o se estaba tratando de inculcar un correcto lenguaje, una correcta redacción, una correcta interpretación de estas reglas y la carencia, ¿no?, de ellos. Ahí en mi ensayo doy esa fundamentación de los diferentes métodos pedagógicos que utilizan los docentes para llevar adelante la enseñanza de este tema. Y también por último utilicé un libro, un texto donde el autor Casani habla, ¿no?, acerca del correcto lenguaje. Entre eso toma un capítulo completo de las reglas gramaticales y bueno, de su importancia y todo lo demás. Una vez abarcado todos estos temas, en sí la profesora lo que me corrigió fue esa repetitiva planteamiento de argumentos que di en la conclusión, y me daba cuenta de ese error que tuve, que estaba totalmente correcto, y por ende la profesora me dio como idea el disparador de el lenguaje inclusivo. Y en esto me doy cuenta, ¿no?, de que en sí todo el ensayo me lleva a analizar la historia y el desarrollo del lenguaje a lo largo del tiempo, cómo el lenguaje y la comunicación se van adaptando a medida que el ser social, a medida que la cultura va cambiando y se va adaptando a las necesidades. Por ahí, en mi opinión, con respecto al lenguaje inclusivo, creo también que hay dos tipos de opinión general, ¿no? Están las personas que lo defienden, que lo están utilizando en forma de lucha para poder, como tal dice el nombre, ¿no?, incluir a ambos géneros dentro del lenguaje y no sufrir esa discriminación machista, ¿no?, de la que usualmente se está hablando, sino también poder llevar adelante una forma ampliada en el lenguaje donde se incluya ambas personas, ¿no? Entonces, también está la otra opinión de personas que lo utilizan como burla o personas que lo creen indecoroso, ¿no?, que lo creen incorrecto. Y ambas opiniones son válidas. Creo que también, llegando a la conclusión de todo lo que he analizado, opino y concluyo esto en que en sí ya nuestro idioma es inclusivo, tanto aprendiendo sobre gramática, aprendiendo sobre las diferentes maneras en que el lenguaje, es más, la lengua española es tan rica en eso, podemos nosotros ampliarnos y desarrollarnos de una manera correcta, pero también de una manera inclusiva. Creo que en sí también el poder últimamente, ¿no?, como se evolucionó el lenguaje, en que antes, ¿no?, por ende se llamaba, por ejemplo, niños, y hoy en día podemos decir niñas y niños. Creo que también las reglas gramaticales nos llevan a usar un lenguaje correcto e inclusivo, pero muchas veces caemos en esa ignorancia a causa de no conocer la historia, a causa de no conocer las mismas reglas. Entonces, en sí, mi opinión es eso, ¿no?, de que nosotros debemos fomentar el correcto uso del lenguaje, pero también la enseñanza de este. ¿Para qué? Para poder sacar a las personas de esa ignorancia, para darle esa importancia en cómo nosotros nos comunicamos, para darle importancia en cómo nosotros nos expresamos y sacarnos, ¿no?, de esa ignorancia en cual la sociedad ha caído, donde también se ha tomado muy liviano las reglas gramaticales, donde se ha tomado muy liviano el lenguaje, y aún así, ¿no?, quieren hacerlo normal. Pero en sí, mi ensayo iba en esa idea de promover un mejor uso del lenguaje
y también poder analizarlo, pero también tener esa base de que es necesario que sea inculcado en la educación, pero también que se conozca a través de la historia del lenguaje, la historia de la comunicación y cómo ha evolucionado y cómo irá evolucionando, ¿no? De manera paulatina, ¿no? De manera progresiva. Muchas veces se cae, ¿no? En ese hincapié como es el lenguaje inclusivo en el que quieren imponerlo rápidamente. Y hoy en día ya lo estamos viendo a través de los políticos, a través de los discursos, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación. En sí, el lenguaje creo que es algo que nosotros podemos adaptarlo, pero también así que es algo necesario que lo sepamos y que sepamos su historia para poder así usarlo de manera correcta y también provechosa. Esto ha sido mi defensa. Saludos.